Bienvenidos, vamos a ver un nuevo ejemplo de calculadora con los numeritos como botones, entonces tengo que manejar bastante eventos. Vamos a cerrar acá, vamos a crear una nueva clase, le vamos a colocar Java Class 09 Calculator 2. Vamos a colocar extend, gframe, implement, lo de siempre, action listener. Vamos a implementar acá, bueno, creo que no importé acá. Vamos a colocar frame, vamos a importar. Ahí sí, ahí se importó. Vamos a implementar el método. Implementar método, ok. A su vez, vamos a implementar el método main para que no se nos olvide. Vamos a crear la instancia new window 09 calculator 2 que tenemos acá. Punto y coma. Vamos a colocar acá. Vamos a bajar el constructor. Entonces con clic derecho, generate, constructor vacío, ok, vamos a colocar el super. Con el título de esta ventana le vamos a colocar ejemplo calculadora. Y lo de siempre, el set default close operation que tenemos acá, le colocamos el exit on close. Más arriba colocamos set visible, lo colocamos en true y colocamos el pack para que se autoajuste el tamaño. Entonces pack. Listo. Bien, vamos a subir. Por acá vamos a tener el atributo container. Container, que va a ser nuestro panel principal. Entonces, este atributo vamos a inicializar acá el container. Container igual container. Container igual get content pane. Perfecto. Y comenzamos. Necesitamos asignar un layout por defecto. Entonces, container.set layout. Vamos a colocar new border layout. Border layout le vamos a dar una medida de 5,5 de estos márgenes, ¿cierto? ¿Y por qué border layout? Porque arriba vamos a manejar el resultado de la calculadora, algo similar como esto. Fíjense bien. Va a ser esta la idea. Acá arriba vamos a tener el resultado. Acá al medio vamos a tener estos numeritos y luego a la derecha vamos a tener para calcular el por, el menos, el más. ¿Se fijan? Entonces vamos a manejar el principal border layout. Vamos a tener un panel acá, un panel al medio y un panel a la derecha, que se le conoce como East. East, Center y North. Ya, esa es la idea. Ese va a ser nuestro sistema de layout. Entonces vamos a partir definiendo nuestros paneles. gpanel, importamos. Panel top. Panel top. O North, como le queramos decir. New gpanel. Ya, pero a este panel le vamos a pasar un layout. Creo que en el panel, acá en el constructor, vamos a revisar. Se puede pasar por sobrecarga. New. En el top va a ser un grid layout. Entonces grid layout. 2 filas, una columna y separación de 5,5. 5 y 5. ¿Por qué grid layout? Porque vamos a tener 2 filas con una sola columna. Arriba vamos a mostrar las operaciones, por ejemplo, 100 por 4 menos 5. Y cuando colocamos igual, abajo, en la segunda fila colocamos resultado. Entonces la primera, la secuencia de operaciones y abajo, el resultado. Similar a lo que tenemos acá. Por ejemplo, si acá colocamos 100 por 5, por ejemplo, menos 6, ahí se muestra la secuencia. Igual. Y después en la segunda fila muestra el resultado total. Y esa es la idea. Ya. Como segundo vamos a tener gpanel. Panel center. Panel center. Igual new panel. Vamos a tener acá otro grid layout. El center es muy importante porque acá vamos a tener los numeritos. Entonces new grid layout. Numerito me refiero a los botones con los números para las operaciones. 0 hasta el 9. Entonces en el grid layout, en este caso vamos a tener 5,3 columnas y separación de 5, 5. Luego vamos a tener acá otro panel derecho o right. Panel, le colocamos right. Lo mismo, new, un grid layout. 5,1, 5, 5. Claro, y vamos a tener 5 también, igual que el de arriba, porque la idea es tener como esto, más o menos lo mismo. Acá sería 1, 2, 3, 4.
5. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4, 5. Porque acá está el 0 y está el igual. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces por eso 5 en el caso de la derecha, del right, del panel east o right, va a tener una sola columna, ¿no es cierto? Pero filas 1, 2, 3, 4, 5. Y acá va a tener 3, 1, 1, 2, 3, 3 columnas y 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas. Vamos a tener las 3 de los números. Arriba vamos a tener para resetear, se fijan, y abajo el 0. Porque el 0 va a quedar abajo. Entonces ahí tenemos el sistema de layout. Lo siguiente es poder asignar estos layout al panel principal, al container. Entonces container.add, add componente, le pasamos el panel, el top primero. El top, acá vamos a colocar, porque recuerden que el panel, el container tiene el border layout. Entonces sería border layout y le damos su posición. Border layout north. Ese sería el primero. Entonces el top es el north. Lo mismo, container.add panel center, que tenemos acá, coma, border layout.center. Container.add panel right, coma, border layout.east, punto y coma. Entonces tenemos la estructura completa de los layouts de nuestro ejemplo calculador. Ahora faltaría de contenido. Lo primero, podríamos llenar el panel center con los números. ¿Se fijan? Entonces para eso necesitamos un for. La idea es partir desde 9 hasta llegar a 0. Entonces vamos a hacer un for al revés. Vamos a iniciar el i entonces en 9, punto y coma, mientras el i sea mayor o igual a 0. Punto y coma. Y el i, en vez de incrementarlo, lo decrementamos. Porque parte en 9, ¿no es cierto? Parte en 9. Entonces, hasta que llegue a 0, mientras no sea menor que 0, entonces perfecto. Vamos a mostrar estos números y vamos a crearlo en botones, en pequeños botones. Y lo vamos a pasar al grid layout, a este de acá, ¿se fijan? Con 5 filas y 3 columnas. De hecho, primero vamos a partir en 4, ¿ya? Primero en 4, después le ponemos 5, porque todavía no vamos a tener el botón de arriba para formatear, es decir, para limpiar o formatear o dejar en 0. Panel center.add, vamos a crear acá la instancia de new gbutton y el botón va a tener el valor del i, pero el valor del i es un tipo entero, numérico, lo tenemos que convertir a string. Entonces string.valueOf y le pasamos el i, el valor del i, punto y coma. Entonces vamos a levantar para ir como quedando este ejemplo, nuestra calculadora, y en este momento estamos bien, ya tenemos esto. Entonces ahí tenemos, se fijan, parte 9, 8, 7, 6, en fin. Entonces ahora faltaría acá en el layout, pero en el east, colocar los otros botones. Los botones para multiplicar, restar, sumar, en fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces por acá arriba del for, vamos a bajar, vamos a minimizar esto. Vamos a colocar varios botones. gbutton, button, por ejemplo, para sumar. New gbutton. Vamos a colocar acá por mientras el más. Entonces ahí tenemos el más. Vamos a duplicar. Serían 4 más. Entonces con control D. Ahí tenemos 1, son 4 más. 2, 3, 4, porque son 5. Entonces el primero, acá vamos a dar un espacio. Primero sería sumar, el segundo sería restar, entonces le ponemos menos, luego sería dividir, después sería multiplicar y después sería igual, el igual. Acá sería de subtraer, acá sería div, de dividir, acá sería mult, de multiplicar, y acá sería igual. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Agregar estos de acá. Solo agregamos, pero al panel right, por acá. Panel right. Tenemos acá punto add y pasamos el botón add. Vamos a duplicar, lo mismo. 4 más, 1, 2, 3, 4, espacio. Acá sería con el rest. Acá sería con restar, con subtraction, Acá sería con el dividir. Le ponemos div. Acá sería multiplicar y acá sería el igual. Perfecto. Vamos a ver cómo quedó. Entonces volvemos a levantar. Y acá tenemos, nosotros
está tomando forma. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría agregar acá el botón acá arriba para poder reiniciar o restart, que sería el típico AC. Lo dejamos acá arriba. Arriba de 9, por ejemplo. Tiene que ser por acá. Vamos a tener el botón. De hecho, lo vamos a definir acá. Sí, por acá. De hecho, este lo vamos a duplicar. Porque sería, ya. Le ponemos AC, A mayúscula, y la C también mayúscula. AC, y acá le ponemos con mayúscula AC. Bien. Y lo agregamos acá. Panel Center. Panel Center.a. Vamos a agregar primero. Agregamos el botón AC. Y dos más. Claro, porque son 3 columnas. Y acá tenemos una y las 2 vacías. Le ponemos un new, una etiqueta, un label, pero vacío. Y acá duplicamos y este lo eliminamos en realidad. Este lo eliminamos y dejamos solamente este de acá y 2 label, etiquetas vacías, para que no muestre nada. Vamos a levantar para que vayamos viendo. Perfecto. ¿Se fijan? Entonces acá tenemos. Ya, pero el tema es que acá tenemos 4. 4, porque se acuerdan que le pusimos 4, ahora lo dejamos en 5. Cambiamos la cantidad de filas en el Panel Center a 5. Y volvemos a probar. Y ahí sí. Entonces tenemos el AC, el 9, 8, 7. Y prácticamente lo tenemos listo. Solamente faltaría mostrar los resultados y que haga los cálculos. Es decir, necesitamos manejar los eventos. Para el tema de los eventos tenemos que manejar varias cositas, varios detalles. Primero, un evento en cada uno de los botones, que va a ser siempre el mismo. Porque lo que tiene que hacer es, cuando hacemos clic, por ejemplo, que almacene ese valor, que lo guarde, y también que guarde la operación, porque vamos a colocar, por ejemplo, bueno, y que vaya concatenando. Porque si colocamos 9800 o 987, por ejemplo, que vaya concatenando esos valores, primero como un string. Y cuando hacemos clic en alguno de estos, es decir, mientras no hacemos clic en alguna operación, tienen que ir concatenando estos valores. La operación la tiene que almacenar en algún lugar para que cuando hagamos igual, el botón igual, tenga almacenado el número previo, la operación, y luego volver a concatenar o almacenar esta información en algún lugar. Para que cuando hagamos igual, se realice el cálculo. Ahí lo vamos a ver. Y tenemos que guardar también la información previa, es decir, cuando hacemos clic por primera vez, antes de hacer clic en la operación. Luego tenemos que convertir eso entero y guardarlo en una variable auxiliar, ¿no es cierto? Porque esa es la que se va después a sumar, multiplicar o dividir. Pero vamos por partes. Entonces acá tenemos que definir algunos atributos. El total. El string total. Que lo dejamos como un string porque ahí vamos concatenando un lugar donde almacenar la operación. Operation igual, lo mismo. Punto y coma. Y luego un entero. La variable auxiliar, aux. Entonces, esos 3 atributos. Comencemos por el evento primero en cada botón, en el for, acá. Entonces, por acá en el botón, en la instancia, new button. Ah, bueno, este botón lo vamos a quitar de acá. Lo vamos a dejar acá arriba. ¿Ya? Por acá lo vamos a pegar, punto y coma. Por acá, gbutton. Botón igual, y acá pasamos el botón. Y abajo vamos a definir add action listener. Por acá pasa un event. Vamos a tener un string con el value. Recuerden que el valor de cada botón, por ejemplo el número, yo quiero almacenar el valor, por ejemplo 9 o el 8, lo que sea. Event get action command. Get action command. Entonces ahí tenemos el valor. Luego ese valor lo tenemos que ir concatenando. Total va a ser igual a... Recuerden que total parte en nada, ¿no es cierto? Un string vacío. Acá vamos a ir guardando los números, concatenando. Para concatenar sería el más y el igual. Y le pasamos el value. Entonces en el fondo lo que hacer es concatenar el valor del total que tenía antes con el nuevo número. Por ejemplo, si en el total teníamos el 8 y hacemos clic en el 9, va a tomar el 8 y lo concatena con el 9. Y después hacemos clic en 0, concatena con el 0. Y así va almacenando. De hecho, así, ahí lo tenemos. Entonces, para que lo veamos en acción, cada que hacemos clic, vamos a imprimir acá el total. Por ejemplo, south, imprimimos el total, para que lo veamos nomás. Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a levantar. Acá tenemos calculadora.
solamente me interesa almacenar. Por ejemplo, acá tenemos el 8, 5, ahora 85, se fijan como 4, y así vamos almacenando el valor. Entonces ya tenemos 8541. Ahora cuando hacemos clic en esta operación, almacene ese valor, ¿no es cierto? Y este valor que tenemos en el total, lo convierta entero y lo guarde en el auxiliar, para que después lo podamos calcular con el siguiente, ¿no es cierto? Colocamos, por ejemplo, por y nuevamente otra secuencia de números. Entonces eso tenemos que ir almacenando. Ya lo estamos acá obteniendo. Entonces tenemos que crear un nuevo evento para los botones de operación, para el add, para cada uno de ellos. Pero ya tenemos el evento, lo tenemos acá, solamente lo tenemos que implementar. Entonces sería button add.addActionListener this. Button, vamos a continuar con el sustraer, con restar. .addActionListener this. Después vamos a continuar con dividir. Y continuamos con multiplicar. Solamente estos 4 botones. Nada más, porque el botón equals, cuando hacemos igual, es distinto. Ahí realizamos el cálculo final. Acá solamente vamos a almacenar la operación. Acá. Literalmente se lo asignamos al operation. Operation, que lo tenemos igual e.getActionCommand. ¿Se fijan? Con eso obtenemos el más, el menos, en fin, que sería nuestro valor de la operación. Dividir, multiplicar, cualquiera de estos 4. Lo tenemos acá. Y ya lo tenemos listo, almacenado en este atributo. Faltaría pasar el auxiliar, que sería el valor total convertido a entero. This.aux, auxiliar, igual integer parse int value. This.value. No, perdón, total. Ahí sí. Y el total, el valor total lo dejamos en 0. This total igual lo reiniciamos. ¿Por qué lo reiniciamos? Para comenzar la segunda secuencia, para almacenar el segundo valor que vamos a multiplicar, dividir, sumar. Y parte nuevo, ¿no es cierto? Empieza a concatenar y con el igual vamos a calcular el auxiliar con alguna operación contra el total. Entonces ya tenemos la operación, tenemos el auxiliar y tenemos el total. Entonces lo siguiente es implementar el action listener en el equals, en el botón equals. Eso lo podríamos hacer por acá, por ejemplo. Entonces button, acá sería el equals, .addActionListener. Vamos a colocar event. Acá tenemos el int value, por ejemplo, el valor en 0, el valor total que se va a calcular. Luego tenemos el int número a, por ejemplo, sería el auxiliar, this auxiliar, perfecto. El int b, número b, igual, bueno, sería el total, pero total convertido a entero. Entonces integer.parseInt el total. This.total. Que sería como nuestro segundo auxiliar, ¿no es cierto? Entonces el B sería como el segundo auxiliar y el A sería el primer auxiliar. Entonces este sería el pre hacer clic en alguna operación, y este sería post operación cuando hacemos clic en el igual, acá en el igual. Y ahora con estos dos hacemos el cálculo y podríamos usar un switch case. Switch operación this.operation. Entonces para el caso case, cuando sea más, value va a ser igual a más b. Entonces número a más número b. Perfecto. Y esto lo podríamos convertir, bueno, y un break, ¿no es cierto? Un break. Y esto lo podemos convertir a un switch moderno. A un switch, bueno, acá dice switch con if más acciones con un switch mejorado. Reemplazar con un switch, expresión. No, yo quiero con este switch. Con un switch mejorado. Ya. Ahí queda mucho mejor. Es la nueva forma de switch, pero en el fondo es lo mismo. Case menos sustraer value
igual número A menos el número B. Punto coma. Case multiplicar número A por número B. Case dividir value igual número A dividido en número B. Default value igual a 0. Otra forma de hacer esto mismo es dejar, porque si fijan que en todo se iguala a value, es dejar, cortamos esto y lo dejamos acá. Se lo igualamos al switch. Y esto lo quitamos, esto lo quitamos, lo quitamos, y esto sería solamente el value. Y acá punto y coma. Si fijan, en el fondo a value le asignamos esto de acá. Incluso lo podríamos definir acá. No, ahí está bien. Entonces switch, acá suma, resta, multiplica, divide. Ya, y después si queremos seguir realizando cálculos, después de alguna operación, tenemos que almacenar en el total el valor. Entonces total igual, o this total, como queramos, el valor. Pero el valor es del tipo entero, entonces lo convertimos al tipo string. Entonces sería string.valueOf, pasamos el valor. Entonces a total le pasamos el valor para ir almacenando y seguir con las operaciones. Y ahí tenemos el evento. Y por último, el último evento sería para el botón AC, que tenemos más arriba, el botón AC. Entonces justo debajo de este evento, acá, vamos a colocar botón AC.addActionListener event, y tenemos que reiniciar todo. This total lo dejamos en 0. Como es un string, lo dejamos de esa forma. Punto y coma. Lo mismo con operation. Operation lo dejamos en un string vacío. Punto y coma. Auxiliar también. This.auxiliar lo dejamos en 0. ¿Qué sigue? Faltaría mostrar los elementos. Mostrar, por ejemplo, las operaciones que estamos realizando y también el resultado de la suma, de la resta, multiplicación, pero el resultado final. Para mostrarlo, lo necesitamos almacenar en un label. Entonces vamos a tener acá un par de atributos más. GLabel con el resultado final, result, punto y coma, GLabel con las vistas de operaciones, incluyendo el operador, por ejemplo 50 más 5, y visualizándolo. ¿Y eso dónde va? ¿Dónde lo tenemos que inicializar? En el top, arriba. Lo vamos a crear acá. Panel top.add this view, por ejemplo, igual new glabel. Con un valor vacío, coma, y lo vamos a alinear a la derecha. Vamos a colocar swing constante right. Vamos a duplicar lo mismo, pero para result. Acá el resultado va a ser 0, inicialmente en 0, y también a la derecha. Punto y coma y punto y coma. ¿Qué faltaría? Bueno, en el view, acá yo quiero ver la secuencia de operaciones. Entonces cada vez que hacemos clic en un botón, también que lo vayamos mostrando en el visor. En el view, sí, es como el visor de la calculadora. Entonces acá le colocamos this.view o visor.set text. Acá tenemos que concatenar con lo que tenía antes. View, getText, obtenemos el valor previo, .concat, y le concatenamos value. Le vamos concatenando el nuevo valor. El número, por ejemplo, hacemos clic en 8, en 4, después en 5, se va almacenando y se va mostrando. Lo mismo que esto de acá, cuando lo vamos imprimiendo, acá, pero acá lo vamos concatenando y mostrando en el visor. Y lo mismo cuando reiniciamos, acá más abajo. Acá también tenemos que limpiar. Tenemos que limpiar ambos. Por ejemplo, el view.setText lo dejamos en nada. Lo dejamos en nada. Y vamos a aprovechar al tiro de reiniciar el result. El result.setText lo dejamos en 0. Pero como es un string, sería un string 0. También tenemos que, en el botón equals, acá, le tenemos que pasar el total o el valor. Entonces sería result. Acá sería el resultado, porque es lo que vamos a mostrar. Sería el value. Pero el value, recuerden que el value es... Bueno, incluso puede ser el total acá, porque sería exactamente lo mismo.
puede ser el total. ¿Se fijan? Este de acá, porque eso lo igualamos, es lo mismo. El total, lo mostramos acá. El valor final que estamos calculando. Y también en el visor de arriba, en el view, aparte de ir concatenando los números, que vamos haciendo clic para la operación, también la operación en sí misma, que tenemos más abajo. Acá. Entonces acá también vamos a concatenar, por ejemplo, en el view.setText. View, obtenemos el valor actual, el getText.concat, y le pasamos a la operación. Por ejemplo, 855 menos y almacenar menos. Y después, bueno, lo guarda en el auxiliar, el valor, el total que teníamos, reinicia el total y partimos con la segunda secuencia. Hasta hacer clic en el igual. Ya, ahí lo tenemos. Y estamos listos. Entonces ahora vamos a probar. Hacemos clic. Acá tenemos en 0. Entonces 87. ¿Se fijan cómo va? 4 más, por ejemplo, 10. Más 10. Entonces sería 884. Hacemos clic en igual y ahí realiza el cálculo. 884. ¿Se fijan cómo en el igual realiza el cálculo completo? Y volvemos a reiniciar desde 0. Entonces acá reiniciamos nuevamente. Colocamos 54 más 5 más... Bueno, acá tenemos que... Sí, acá solamente tengo que hacer una sola operación. 87 más 5. Igual. Después menos 2. 85 menos 2 igual. 90. ¿Cómo se actualizan los valores? Ahora quizá faltaría darle más márgenes, darle un look and feel. ¿Se fijan? Ahí reiniciamos. Un poquito mejor. Vamos a cerrar. Para el look and feel nos vamos a ir por acá. Tiene que ser en el view y en el result. Como por acá, por ejemplo. Entonces, view, set font. Le podemos dar una fuente. New font. Importamos. Vamos a colocar serif, coma. Font. Puede ser bold o planos sin nada, pero como un bold para que se destaque, coma y un tamaño. Por ejemplo, 16. Vamos a duplicar y acá sería, en vez de view sería result, serif, bold, y acá podría ser 20, un poquito más grande. Incluso esta podría ser, a ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos el bold, tenemos plano, lo dejamos en plano. Y esta lo dejamos en bold, porque el resultado más importante, el resultado. También podríamos dar márgenes, pero el margen se aplica, que sería un border y un margen en el panel de arriba, en el panel top. Entonces por acá colocamos border, panel top, .get border, punto y coma. Acá me faltó importar. Vamos a importar la clase con un clic. Vamos a bajar border, margin igual new empty border. Vamos a crear un borde vacío, empty border, con los espacios, por ejemplo 10, 10, 10, 10. Todo esto en píxeles. Y luego panel top.set border. New compound border. Compound border, y le pasamos el border y el margin. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos el border del panel top de arriba. Creamos un nuevo margen o border respecto al de arriba y le damos 10 píxeles de distancia o de espacio. Y se lo pasamos al panel top. Volvemos a actualizar el border con el nuevo valor. Y vamos a ver cómo quedó. Entonces, si se fijan, el resultado ahí está en 0. Y está con el borde. Entonces, 87, 54. Se fijan que acá está sin negrita, sin bold. Pero este de acá está un poquito más grande y con negrita, dividido en 10. Igual. Y acá tenemos el resultado un poquito más grande. Y ahí tenemos nuestra calculadora. Muy importante manejar bien el valor auxiliar que almacena en cada operación, o la secuencia en cada operación, la guarda, la convierte entero. También guarda el operador para realizar cálculo. Luego cuando hacemos clic en el igual, realiza el cálculo del auxiliar de la secuencia anterior con la nueva secuencia. Para reiniciar los valores, para realizar otro cálculo.
desde cero. Y ahí lo tenemos. Nos vemos en la siguiente clase.